Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada y una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos. Ya todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización, copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra. Única Cartas literarias a una mujer. Gustavo Adolfo Bécquer, publicado 1860. Y en una ocasión me preguntaste, ¿qué es la poesía? Lo sé. Propósito había yo hablado algunos momentos antes de mi pasión por ella. Treslar. Fogos. Y me dijiste, y yo, que no soy muy fuerte en esto de las definiciones, te respondí titubeando. La poesía es ese. Sin concluir la frase buscaba inútilmente en mi memoria un término de comparación que no aceptaba encantar. Tú habías adelantado un poco la cabeza para escuchar mejor mis palabras. Los negros rizos de tus cabellos, esos cabellos que también sabes dejar a su antojo sombrear tu frente con un abandono tan artístico, pendían de tu sien y bajaban rozando tu mejilla hasta descansar en tu seno, en tus pupilas húmedas y azules como el cielo de la noche. Brillaba un punto de luz y tus labios se entreabrían ligeramente al impulso de una respiración perfumada y suave. Mis ojos, ¿qué efecto? Sin duda de la turbación que experimentaba, habían errado un instante, sin fijarse en ningún sitio. Se volvieron instintivamente hacia los tuyos, y exclamé al fin: la poesía eres tú. El respetará. Yo aún tengo presente el gracioso ceño de curiosidad burlada, el acento mezclado de pasión y amargura con que me dijiste: ¿crees que mi pregunta solo es hija de una vana curiosidad de mujer? Te equivocas. Yo deseo saber lo que es la poesía, porque deseo pensar lo que tú piensas, hablar de lo que tú hablas, sentir lo que tú sientes, penetrar, por último, en ese misterioso santuario en donde a veces se refugia tu alma, y cuyo dintel no puede traspasar la mía. Cuando llegada a ese punto se interrumpió nuestro diálogo. Ya sabes, porque algunos días han transcurrido, ni tú ni yo lo hemos vuelto a renovar, y sin embargo, por mi parte, no he dejado de pensar en él. Tú sientes, sin duda,
que la frase con que contesté a tu extraña interrogación equivalía a una evasiva galante. Nada hará de dar con reirán, ereas, a. En aquel momento, di aquella definición, porque la sentí sin saber siquiera si decía un disparate. Después lo he pensado mejor y no dudo al repetirlo. La poesía eres tú. Tanto peor para los dos tu incredulidad. Nos va a costar el trabajo de leer un libro, a mí el de componerlo. Sin interesarle, exclamas palideciendo y dejando escapar de tus manos. Esta carta, no te asustes, tú lo sabes bien, un libro mío. No puede ser muy largo, erudito sospecho, que tampoco insulso tal vez. Mas para ti, escribiéndolo yo, presumo que no lo será. Y para ti lo escribo. Sobre la poesía no ha dicho nada casi ningún poeta, pero en cambio hay bastante papel borrado por muchos que no lo son. El que la siente se apodera de una idea, la envuelve en una forma, la arroja en el estadio del saber y pasa. Los críticos se lanzan entonces sobre esa forma, la examinan, la disecan y creen haberla comprendidos cuando han hecho su análisis. La disección podrá revelar el mecanismo del cuerpo humano, pero los fenómenos del alma, el secreto de la vida, ¿cómo se estudian en un cadáver? No obstante, sobre la poesía se han dado reglas, se han atestado infinidad de volúmenes. Se enseñan en las universidades. Se discute en los círculos literarios y se explica en los ateneos. No te extrañes, un sabio alemán ha tenido la humorada de reducir a notas y encerrar en las 5 líneas de una pauta el misterioso lenguaje de los ruiseñores y cerodas. Si he de decir la verdad, todavía ignoro qué es lo que voy a hacer. Así es que no puedo anunciártelo anticipadamente, solo te diré para tranquilizarte que no te inundaré en ese diluvio de términos que pudiéramos llamar facultativos. Ni te citaré autores que no conozco, ni sentencias en idiomas que ninguno de los dos entendemos. Antes de ahora, te lo he dicho, yo nada sé, nada he estudiado, he leído un poco. He sentido bastante y pensado mucho, aunque no acertaré a decir si bien o mal, como solo de lo que he sentido. Y he pensado de hablarte te bastará sentir y pensar para comprenderme. Herejías históricas, filosóficas y literarias, presiento que voy a decir muchas, no importa. Yo no pretendo enseñar a nadie y erigirme en autoridad ni hacer que mi libro se declare de texto. Quiero hablarte un poco de literatura, siquiera no sea más que por satisfacer un capricho tuyo. Quiero decirte lo que sé de una manera intuitiva, comunicarte mi opinión y tener al menos el gusto de saber que si nos equivocamos los dos, lo cual, dicho sea de paso, para nosotros equivale a aceptar la poesía. Eres tú, te he dicho, porque la poesía es el sentimiento y el sentimiento es la mujer. La poesía eres tú, porque esa vaga aspiración a lo bello que la caracteriza
y que es una facultad de la inteligencia en el hombre, en ti pudiera decirse que es un instinto, la poesía de virtud, porque el sentimiento que en nosotros es un fenómeno accidental y pasa como una ráfaga de aires, se halla tan íntimamente unido en tu organización especial que constituye una parte de ti misma. Últimamente, la poesía eres tú, porque tú eres el foco de donde parten sus rayos. El genio verdadero tiene algunos atributos extraordinarios que Balzac llama femeninos y que efectivamente lo son. En la escala de la inteligencia del poeta hay notas que pertenecen a la de la mujer, y estas son las que expresan la ternura, la pasión y el sentimiento. Yo no sé por qué los poetas y las mujeres no se entienden mejor entre sí. Su manera de sentir tiene tantos puntos de contacto, quizá por eso. Pero dejemos digresiones y volvamos al asunto. Decíamos, si hablábamos de la poesía es en el hombre una cualidad puramente del espíritu, reside en su alma, vive con la vida incorpórea de la idea, y para revelarla necesita darla una forma. Por eso la escribe en la mujer. Por el contrario, la poesía está como encarnada en su ser. Su aspiración, sus presentimientos, sus pasiones y su destino son poesía. Vive, respira, se mueve en una indefinible atmósfera de idealismo que se desprende de ella como un fluido luminoso y magnético. Es, en una palabra, el verbo poético de hecho carne. Sin embargo, a la mujer se la acusa vulgarmente de prosaísmo. No es extraño. En la mujer es poesía casi todo lo que piensa, pero muy poco de lo que habla la razón. Yo la adivino y tú la sabes. Quizá cuanto te he dicho lo habrás encontrado confuso y vago. Tampoco debe maravillarte la poesía al saber de la humanidad lo que el amor a las otras pasiones. El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cual más inexplicables. Todo en él es ilógico. Todo en él es vaguedad y absurdo. La ambición, la envidia, la avaricia. Todas las demás pasiones tienen su explicación y aún su objeto, menos la que fecundiza el sentimiento y lo alimenta. Yo, sin embargo, la comprendo por medio de una revelación intensa, confusa, inexplicable. Deja esta carta. Cierra tus ojos al mundo exterior que te rodea. Vuélvelos a tu alma, presta atención a los confusos rumores que se elevan de ella. ¿Y acaso lo comprenderás como yo en mi anterior? Te dije que la poesía eras tú, porque tú eres la más bella personificación del sentimiento, y el verdadero espíritu de la poesía no es otro. A propósito de esto, la palabra amor se deslizó de mi pluma en uno de los párrafos de mi carta. De aquel párrafo hice el último nada. Regal, voy a decirte por qué existe una preocupación bastante generalizada, aún entre las personas que se dedican a dar formas a lo que piensan. Es, a mi modo de ver, es sin parecerlo, una de las mayores y hemos de dar crédito a los que de ella participan. Es una verdad tan innegable que se puede llevar a la categoría de axioma. El que nunca se vierte la idea con tanta vida y precisión como en el momento en que ésta se levanta semejante a un tras desprendido y enardece la fantasía y hace vibrar todas las fibras sensibles.
cual si las tocase alguna chispa eléctrica. Yo no niego que suceda. Así, yo no niego nada, pero por el que mi hora, puedo asegurarte que cuando siento no escribo, guardo, sí, en mi cerebro escritas, como en un libro misterioso, las impresiones que han dejado en él su huella al pasar estas ligeras y ardientes hijas de la sensación. Duermen allí agrupadas en el fondo de mi memoria hasta el instante en que puro, tranquilo, sereno y revestidos, por decirlo así, de un poder sobrenatural, mi espíritu las evoca, y tienen sus alas transparentes que bullen con un zumbido extraño, y cruzan otra vez a mis ojos, como en una visión luminosa y magnífica. Entonces no siento ya con los nervios que se agitan, con el pecho que se oprime, con la parte orgánica y material que se conmueve al rudo choque de las sensaciones producidas por la pasión y los afectos. Siento, sí, pero de una manera que puede llamarse artificial. Escribo como el que copia una página ya escrita, dibujo como el pintor que reproduce el paisaje que se dilata ante sus ojos y se pierde entre la bruma de los horizontes. Todo el mundo siente, y solo a algunos seres les es dado el guardar como un tesoro la memoria viva de lo que han sentido. Yo creo que estos son los poetas. Es más, creo que únicamente por esto lo son efectivamente. Es más grande, más hermoso figurarse al genio ebrio de sensaciones y de inspiraciones, trazando a grandes rasgos temblorosa la mano con la ira, llenos aún los ojos de lágrimas, o profundamente conmovido por la piedad. Esas tiradas de poesía que más tarde son la admiración del mundo. Pero, ¿qué quieres? No siempre la verdad es lo más sublime. No hace mucho que te lo dije a propósito de una cuestión parecida. Cuando un poeta te pinta en magníficos versos su amor, dura cuando te lo dé a conocer en prosa, y mala. Cree hay una parte mecánica, pequeña y material en todas las obras del hombre, que la primitiva, la verdadera inspiración desdeña en sus ardientes momentos de arrebato, sin saber cómo me he distraído del asunto. Como quiera que lo he hecho por darte una satisfacción, espero que tu amor propio sabrá disculparme. ¿Qué mejor intermediario que este para con una mujer? No que enojes. Es uno de los muchos puntos. Y contacto que tenéis con los poetas, o que éstos tienen con vosotras, sé, porque lo sé aun cuando tú no me lo has dicho, que te quejas de mí. Porque al hablar del amor detuve mi pluma y terminé mi primera carta, como enojado de la tarea. Sin duda, ¿a qué negarlo? Pensaste que esta fecunda idea se esterilizó en mi mente por falta de sentimiento. Ya te he demostrado tu error al estamparla, un mundo de ideas confusas y sin nombre se elevaron en tropel en mi cerebro y pasaron volteando alrededor de mi frente.
como una fantástica ronda de visiones quiméricas, un vértigo nubló mis ojos. Y al dedorar a la ley, scas, si yo pudiera haber escrito entonces, no me cambiaría por el primer poeta del mundo, mas entonces lo pensé, y ahora lo digo. Si yo siento lo que siento para hacer lo que hago, qué gigante océano de luz y de inspiración no se agitaría en la mente de esos hombres que han escrito lo que a todos nos admira. Si tú supieras cómo las ideas más grandes se empequeñecen al encerrarse en el círculo de hierro de la palabra, si tú supieras qué diáfanas, qué ligeras, qué impalpables son las gasas de oro que flotan en la imaginación, al envolver esas misteriosas figuras que crea y de las que solo acertamos a reproducir el descarnado esqueleto. Si tú supieras cuán imperceptible es el hilo de luz que ata entre sí los pensamientos más absurdos que nadan en su caos. Si tú supieras, pero, ¿qué digo? Listoulo aperes. Su, il traere de leves, la verdella. Rodora, rodora. Ninmislar a svoje niñaldra. Al despertar, ¿te ha sido alguna vez posible referir con toda su inexplicable vaguedad y poesía lo que has soñado? Herederen del despedito del que neguna no vaure, no osliga, de sentir y comprender especial misteriosa, porque Él es un arcano inmensa, porque Él es infinito divina, porque su esencia es santa, como la palabra, como un idioma grosero y mezquino, insuficiente a veces para expresar las necesidades de la materia, podrá servir de digno intérprete entre dos almas. Imposible, sin embargo. Yo procuraré apuntar como de pasada algunas de las 1000 ideas que me agitaron durante aquel sueño magnífico en que vi al amor envolviendo la humanidad como en un fluido de fuego, pasar de un siglo en otros, sosteniendo la incomprensible atracción de los espíritus, atracción semejante a la de los astros, y revelándose al mundo exterior por medio de la poesía, único idioma que acierta a balbucear algunas de las frases de su inmenso poema. Pero lo ves, y dices que esa necesidad, ¿me entiendes? Ni yo sé lo que me digo. Hablemos como se habla. Procedamos con orden, el orden. Lo detesto, y sin embargo es tan preciso para todo. La poesía es el sentimiento, pero el sentimiento no es más que un efecto, y todos los efectos proceden de una causa, más o menos conocida. ¿Cuál podrá ser lo de este divino arranque de entusiasmo, de esta vaga y melancólica aspiración
del alma que se traduce al lenguaje de los hombres por medio de sus más suaves armonías, sino el amor. Sí, el amor es el manantial perenne de toda poesía, el origen fecundo de todo lo grande, el principio eterno de todo lo bello. Y digo del amor, porque la religión, nuestra religión sobre todo, es un amor. También es el amor más puro, más hermoso, el único infinito que se conoce, y sólo a esos dos astos de la inteligencia puede volverse el hombre cuando desea luz que alumbre su camino, inspiración que fecundice su vena estéril y fatigada. El amor es la causa de sentimiento. Pero ¿qué es el amor? Ya lo ves, el espacio me falta. El asunto es grande y te sonríes. ¿Crees que voy a darte una excusa fútil para interrumpir mi carta en este sitio? No, ya no recurriré a los fenómenos. Debiste mío para disculparme de no hablar del amor. Te lo confesaré ingenuamente. Tengo miedo algunos días, solo algunos, y te lo juro, que hablaré del amor a riesgo de escribir 1.000.000 de disparates. El mi necesario era de ídolo a de la rara que drogo. Israel acto edora no se la frastita. No hablan de él a cada paso las gentes que ni aún lo conocen. ¿Por qué no has de hablar? Tú que dices que lo sientes. Y deliberar. El televiso. Por lo mismo que ignoran lo que es. Deben a decir lo vuelves a sonreírte. Créeme, la vida está llena de estos absurdos. ¿Qué es el amor? A pesar del tiempo transcurrido, creo que debes acordarte de lo que te voy a referir la fecha en que aconteció. Aunque no la consigne la historia, será siempre una fecha memorable para nosotros. Nuestro conocimiento solo databa de algunos meses, era verano, y nos hallábamos en Cádiz. Rigor de la estación no nos permitía pasear, sino al amanecer o durante la noche. Un día digo mala, no era día aún. La dudosa claridad del crepúsculo de la mañana teñía de un vago azul el cielo. La luna se desvanecía en el ocaso, envuelta en una bruma violada, y lejos, muy lejos, en la distante lontananza del mar, las nubes se coloraban de amarillo y rojo, cuando la brisa precursora de la luz, levantándose del océano fresca e impregnada en el marino perfume de las olas, acarició al pasar nuestras frentes. La naturaleza comenzaba entonces a salir de su letargo con un sordo murmullo. Todo a nuestro alrededor estaba en suspenso y como aguardando una señal misteriosa para prorrumpir en el gigante himno de la alegría de la creación que despierta. Nosotros desde lo alto de la fortísima muralla que ciñe
y defiende la ciudad, y a cuyos pies se rompen las olas con un gemidos contemplábamos con avidez el solemne espectáculo que se ofrecía a nuestros ojos. Los dos guardábamos un silencio profundo, y no obstante, los dos pensábamos una misma cosa. Tú formulaste mi pensamiento al decirme, ¿qué es el sol? En aquel momento el astro, cuyo disco comenzaba a chispear en el límite del horizonte, rompió el seno de los mares. Sus rayos se extendieron rapidísimos sobre su inmensa llanura. El cielo, las aguas y la tierra se inundaron de claridad, y todo resplandeció como si un océano de luz se hubiese volcado sobre el mundo, en las crestas de las olas, en los ribetes de las nubes, en los muros de la ciudad, en el vapor de la mañana, sobre nuestras cabezas, a nuestros pies. En todas partes ardía la aguda lumbre del astro, y flotaba una atmósfera luminosa y transparentes, en la que nadaban encendidos los átomos del aire. Tus palabras resonaban aún en mi oído. Iris Cesar, Nintirora, Nenara, ¿me habías preguntado eso? Respondí señalándote su disco, que volteaba oscuro y franjado de fuego en mitad de aquella diáfana atmósfera de oro, y tu pupila y tu alma se llenaron de luz, y en la indescriptible expresión de tu rostro conocí que lo habías comprendido. Yo ignoraba la definición científica con que pude responder a tu pregunta, pero de todos modos, en aquel instante solemne, estoy seguro de que no te hubieras satisfecho. Sobre nada se han dado tantas como sobre las cosas indefinibles. La razón es muy sencilla, ninguna de ellas satisface. Ninguna es exacta, por lo que cada se cree con derecho para formular la suya. Ni sae y me Con esta frase concluí mi carta de ayer, y con ella he comenzado la de hoy. Nada me sería más fácil que resolver, con el apoyo de una autoridad, esta cuestión que yo mismo me propuse al decirte que es la fuente del sentimiento. Llenos están los libros de definiciones sobre este punto. Las hay en griego, y en árabe, en chino y en latín. En ruso, qué sé yo, en todas las lenguas muertas o vivas, sabias o ignorantes que se conocen. Yo he leído algunas y me he hecho traducir otras después de conocerlas. Casi todas he puesto la mano sobre mi corazón, he consultado mis sentimientos y no he podido menos de repetir con amete: palabras, palabras, palabras. Por eso he creído más oportuno recordarte una escena pasada que tiene alguna analogía con nuestra situación presente, y decirte ahora como entonces. ¿Quieres saber lo que es el amor? Recógete dentro de ti misma. Y si es verdad que lo abrillas en tu alma, siéntelo y lo comprenderás.
Pero no me lo preguntes. Yo solo te podré decir quién es. Él es la suprema ley del universo, ley misteriosa, por la que todo se gobierna y rige, desde el átomo inanimado hasta la criatura racional que de él parte, y a él convergen como a un centro de irresistible atracción todas nuestras ideas y acciones, que está, aunque oculto, en el fondo de toda cosa, y defecto de una primera causa. Dios es a su vez origen de esos 1000 pensamientos desconocidos, que todos ellos son poesía verdadera y espontánea, que la mujer no sabe formular, pero que siente y comprende mejor. Nosotros sí que poesía es, y no otra cosa, esa aspiración melancólica y vaga que agita tu espíritu con el deseo de una perfección imposible. Poesía, esas lágrimas involuntarias que tiemblan un instante en tus párpados, se desprenden en silencio, ruedan y se evaporan como un perfume. Poesía, el gozo improviso que ilumina tus facciones con una sonrisa suave, y cuya oculta causa ignoras dónde estás. Poesía son, por último, todos esos fenómenos inexplicables que modifican el alma de la mujer cuando despierta a sentimiento y la pasión. Dulces palabras que brotáis del corazón, asomáis al labio y morís, sin resonar apenas, mientras que el rubor enciende las mejillas. Murmullos extraños de la noche, que imitáis los pasos del amante que se espera. Gemidos del viento que fingís una voz querida. Ilnificanos de andar entrevedas. Imágenes confusas que pasáis cantando una canción sin ritmo ni palabras, que solo percibe y entiende el espíritu. Febriles exaltaciones de la pasión, que dais colores y forma a las ideas más abstractas. Presentimientos incomprensibles que ilumináis como un relámpago nuestro porvenir. Ese placio sin límites que os abrís ante los ojos del alma ávida. Inmensidad, y la arrastráis a vuestros heno, y la saciáis de infinito. Sonrisas, lágrimas, suspiros y deseos, que formáis el misterioso cortejo del amor. Vosotros sois la poesía, la verdadera poesía, que puede encontrar un eco, producir una sensación o despertar una idea. Y todo este tesoro inagotable de sentimiento, todo este animado poema de esperanza y de abnegaciones, de sueños y de tristezas, de alegrías y de lágrimas, donde cada sensación es una estrofa y cada pasión un canto, todo está contenido en vuestro corazón de mujer. Un escritor francés ha dicho, juzgando a un músico ya célebre, el autor del Tannhäuser:
Es un hombre de talento que hace todo posible por disimularlos, pero que a veces no lo puede conseguir y a su pesar lo demuestra respeto a la poesía en vuestras almas. Puede decirse lo mismo. Pero y vivieron el sueño y le arrojas la carta y dirá, no te incomodes, sabe de una vez y para siempre, que tal como os manifestáis, yo creo y conmigo lo creen todos que las mujeres son la poesía del mundo. 4. El amor es poesía. La religión es amor. 2 cosas semejantes a una tercera son iguales entre sí. He aquí el axioma que debía ahorrarme el trabajo de escribir una nueva carta. Sin embargo, yo mismo conozco que esta conclusión matemática, que en efecto lo parece, así puede ser una verdad como un sofisma. La lógica sabe fraguar razonamientos inatacables que a pesar de todo no convencen. Con tanta facilidad se sacan deducciones precisas de una base falsa. En cambio, la convicción íntima suele persuadir, aunque en el método del raciocinio reine en mayor. Es irresistible. El acento de la pacarel. La religión es amor, y, porque es amor, es poesía. He aquí el tema que me he propuesto desenvolver hoy al tratar un asunto tan grande en tan corto espacio y con tan escasa ciencia como la de que yo dispongo. Solo me anima una esperanza. Si para persuadir basta creer, yo siento lo que escribo hace ya mucho tiempo. Yo no te conocía y con esto excuso el decir que aún no había amados. Sentí en mi interior un fenómeno inexplicable. Sentí, no di de un vacío, porque sobre ser vulgar, ¿no es esta la frase propia? Sentí en mi alma y en todo mi ser como una plenitud de vida, como un desbordamiento de actividad moral que, no encontrando objeto en que emplearse, se elevaba en forma de ensueños y fantasías en los cuales buscaba en vano la expansión, estando como estaban dentro de sí mismo. Tapa y coloca al fuego un vaso con un líquido cualquiera. El vapor con un ronco hervidero se desprende del fondo y sube y pugna por salir y vuelve a caer deshecho en menudas gotas y torna a elevarse y torna a deshacerse hasta que al cabo estalla comprimido y quiebra la cárcel que lo detiene. Este es el secreto de la muerte prematura y misteriosa de algunas mujeres y de algunos poetas. Arpas que se rompen sin que nadie haya arrancado una melodía de sus cuerdas de oro. Esta era la verdad de la situación de mi espíritu cuando aconteció lo que voy a referirte. Estaba en Toledo, la ciudad sombría y melancólica por excelencia. Allí cada lugar recuerda una historia, cada piedra un siglo, cada monumento civilización, historias, siglos y civilizaciones que han pasado.
y cuyos actores tal vez son ahora el polvo oscuro que arrastra el viento en remolinos al silbar en sus estrechas y tortuosas calles. Sin embargo, por un contraste maravilloso, allí donde todo parece muerto, donde no se ven más que ruinas, donde solo se tropieza con rotas columnas y destrozados capiteles mudos, sarcasmos de la loca aspiración del hombre a perpetuarse, diríase que el alma sobrecogida de terror y sedienta de inmortalidad busca algo eterno en donde refugiarse, y como el náufrago que se hace de una tabla se tranquiliza al recordar su origen. Un día entré en el antiguo convento de San Juan de los Reyes. Me senté en una de las piedras de su ruinoso claustro y me puse a dibujar el cuadro que se ofrecía a mí, obra de magnífico, largas hileras de pilares que sustentan una bóveda cruzada de mi crestones caprichosos, anchas ojivas caladas como los encajes de un rostrillo, ricos doseletes de granito, con caireles de hiedra que suben por entre las labores, como afrentando a las naturales, ligeras creaciones del cincel que parecen de agitarse al soplo del viento, estatuas vestidas de luengos paños que flotan como al andar, caprichos fantásticos, gnomos hipógrifos, dragones y reptiles sin número que ya asoman por cima de un capitel, ya corren por las cornisas, se enroscan en las columnas, o trepan babeando por el tronco de las guirnaldas de trébol. Galerías que se prolongan y que se pierden, árboles que inclinen sus ramas sobre una fuente, flores risueñas, pájaros bulliciosos, formando contraste con las tristes ruinas y las calladas naves. Y por último, el cielo, un pedazo de cielo azul, que se ve más allá de las crestas de pizarra de los miradores. A través de los calados de un rosetón en tu álbum tienes mi dibujo, una reproducción pálida, imperfecta, ligerísima de aquel lugar, pero que no obstante puede darte una idea de su melancólica hermosura. No ensayaré, pues, describir con palabras inútiles tantas veces sentado, como te dije, en una de las rotas piedras. Trabajé en él toda la mañana. Torné a empeñarme a la tarde y permanecí absorto en mi ocupación hasta que comenzó a faltar la luz. Entonces, dejando a mi lado el lápiz y la cartera, tendí una mirada por el fondo de las solitarias galerías y me abandoné a mis pensamientos. El sol había desaparecido, solo turbaba en el alto silencio de aquellas ruinas el monótono rumor del agua de aquellas fuentes, el trémulo murmullo del viento que suspiraba en los claustros y el temeroso y confuso rumor de las hojas de los árboles que parecían hablar así. En voz baja mis deseos comenzaron a evadir y adelantarse en vapor de fantasías. Busqué a mi lado una mujer, una persona a quien comunicar mis sensaciones. Estaba solo. Entonces me acordé de esta verdad que había leído en no sé qué autor: la soledad es muy hermosa cuando se tiene junto a alguien a quien decírselo. No había aún concluido de repetir esta frase célebre cuando me parecí ver levantarse a mi lado, y de entre las sombras, una figura ideal, cubierta con una túnica flotante y ceñida la frente de una aureola. Era una de las estatuas del claustro derruido, una escultura que, arrancada de un pedestal y arrimada
al muro en que me había recostado. Yacía allí cubierta de polvo y medio escondida entre el follaje junto a la rota losa de un sepulcro y el capitel de una columna más allá a lo lejos, y veladas por las penumbras y la oscuridad de las extensas bóvedas, se distinguían confusamente algunas otras imágenes vírgenes con sus palmas y sus nimbos, monjes con sus báculos y sus capuchas, eremitas con sus libros y sus cruces, mártires con sus emblemas y sus aureolas, toda una generación de granito silenciosa e inmóvil, pero en cuyos rostros había grabado el cincel la huella del ascetismo y una expresión de beatitud y serenidad inefables. He aquí, exclamé, un mundo de piedras, fantasmas inanimados de otros seres que han existido y cuya memoria legó a las épocas venideras un siglo de entusiasmo y de fe, vírgenes solitarias, austeros cenobitas, mártires esforzados, que como yo vivieron sin amores ni placeres, que como yo arrastraron una existencia oscura y miserable, solos con sus pensamientos y el ardiente corazón inerte bajo el sayal, como un cadáver en su sepulcro. Volví a fijarme en aquellas pasiones amulosas y expresivas, volví a examinar aquellas figuras secas, altas, espirituales y serenas, y proseguí diciendo: es posible que hayáis vivido sin pasiones, ni temor, ni esperanzas, ni deseos. ¿Quién ha recogido las emanaciones de amor que como un aroma se desprenderían de vuestras almas? ¿Quién ha saciado la sed de ternura que abrasaría vuestros pechos en la juventud? Hasta los límites se abrieron a los ojos de vuestros espíritus, ávidos de inmensidad, al despertarse al sentimientos. La noche había cerrado poco a poco a la dudosa claridad del crepúsculo, había sustituido una luz tibia y azul, la luz de la luna, que velada, mesante por los oscuros chapiteles de la torre, bañó en aquel momento con un rayo plateado los pilares de la desierta galería. Entonces reparé que todas aquellas figuras cuyas largas sombras se proyectaban en los muros y en el pavimento, cuyas flotantes ropas parecían moverse, en cuyas demacradas facciones brillaba una expresión indescriptible, santo y sereno gozos tenían sus pupilas sin luz, vueltas al cielo, como si el escultor quisiera semejar que sus miradas se perdían en el infinito, buscando a Dios foco eterno, ardiente de hermosura, al que se vuelve con los ojos como a un polo de amor. El sentimiento del alma. Atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada, una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos, y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados. Adicionalmente, queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias,
o uso comercial no se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única.